Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es pudín de manzana, hoy uno de mis postres preferidos. Y encima una receta de aprovechamiento. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y esta vez vamos a comenzar añadiendo 1 litro de leche en un cazo, porque la vamos a infusionar. La leche que yo estoy utilizando en este momento es leche entera, pero perfectamente podéis utilizar la leche que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Ahora, vamos a darle un toquecito de sabor añadiendo la cáscara de un limón, que perfectamente si queréis la podéis cambiar por la cáscara de una naranja. También una ramita de canela y nos lo llevamos al fuego. Ahora, cuando esté en el fuego, tenemos que colocar el fuego a un fuego medio, porque queremos infusionar la leche muy lentamente para que suelte bien esos sabores que le acabamos de añadir. Ahí vamos mezclando de vez en cuando y una vez vemos que ya quiere comenzar a hervir, ya ha soltado todos los sabores, no es necesario que siga en el fuego, pues apagamos el fuego y dejamos enfriar por completo. A continuación vamos a preparar un caramelo, colocamos de nuevo un cazo en el fuego, añadimos 200 gramos de azúcar y aquí tengo agua, que vamos a añadir 4 cucharadas de agua. Añadimos la primera, segunda, tercera, cuarta y última. Ahora, para preparar el caramelo, no vamos a meter ningún utensilio, o sea, no vamos a meter ninguna cuchara, ni paleta, ni nada, porque si no, corremos el riesgo de que el caramelo se cristalice y no nos valga. Entonces, él solito se va a hacer, eso sí, vamos a estar bien atentos porque se prepara muy rápido. Una vez vemos que ya nos ha cogido un color dorado así ligero, apagamos el fuego porque nuestro caramelo le tenemos listo. Nuestro pudding le vamos a preparar en un molde de 30 centímetros. Vamos a añadir rápidamente nuestro caramelo. Así. Aprovechamos bien que caiga todo. Y ahora le vamos a repartir por las paredes del molde. Vamos a hacerlo con mucho cuidado, ya que el caramelo es la quemadura más peligrosa que puede haber en cocina. Una vez ya lo tenemos bien repartido, reservamos. A continuación, vamos con las manzanas. Mirad, yo tengo aquí 3 manzanas ya peladas. Podéis utilizar la manzana que a vosotros más os guste o que tengáis en ese momento en casa. Ahora, las vamos a laminar. Primero yo corto a la mitad. De nuevo voy a volver a cortar a la mitad para que sea más fácil. Le quitamos la semilla, la parte de dentro, que esto no nos vale. Y cuando este paso ya le tenemos, es el momento de laminar. Nada, para laminar en este momento va a ser un poquito a nuestro gusto, pero aproximadamente unos 2 milímetros a 3. Ahora os muestro en la imagen más o menos cómo he laminado yo mi manzana. Mirad, aproximadamente así, como estáis viendo en la imagen. Me quedo cortando el resto y ahora estoy con vosotros. Una vez ya lo tenemos, colocamos una sartén en el fuego, añadimos una cucharadita de mantequilla. En ese momento, si queréis o no tenéis en ese momento mantequilla, perfectamente lo podéis cambiar por una cucharadita de margarina. Fundimos, añadimos nuestra manzana, mezclamos para que la mantequilla quede bien repartida por la manzana. Ahí. Y una vez ya la tenemos bien mezclada, es el momento de añadir 50 gramos de azúcar. De nuevo, vamos a volver a hacer lo que hemos hecho con la mantequilla, solamente mezclar un poquito, que veamos que casi se ha derretido ese azúcar y la tenemos. Como veis, no está cocinada porque queremos terminarla de cocinar luego en el horno. Y en este momento reservamos, porque a continuación tenemos que añadir 6 huevos grandes en un bol y 200 gramos de azúcar. También en este momento vamos a precalentar nuestro horno a 190 grados centígrados. Vamos a mezclar bien y como os comentaba, yo estoy utilizando 6 huevos grandes. Si por ejemplo vuestro huevo es mediano, tendréis que añadir 7. Ahora, si por ejemplo vuestro huevo es pequeño, tendréis que añadir 8 huevos. Mezclamos bien y una vez ya lo tenemos bien mezclado, es el momento de añadir la leche, que ya la tenemos completamente fría.
voy a coger un colador porque vamos a colar la leche para que nos quede en el colador la cáscara de limón, en mi caso, y la ramita de canela. A ver, la cojo. Así. Escurrimos bien. Quito el colador y ahora de nuevo vamos a mezclar muy bien para que ese huevo quede bien repartido. Una vez esta parte ya la tenemos, viene la parte de aprovechamiento. Mirad, os comento y os explico. Aquí yo tengo 5 magdalenas que, no, que son de las típicas que ya no quieren y están apartaditas a un rincón. Que no, no son las magdalenas si son un bizcocho o es pan. En este momento es el momento de aprovecharlo en esta receta. Os voy a pesar las magdalenas para que os hagáis una idea de los gramos que podemos echar en lo que vayamos a aprovechar, tanto sea magdalena, bizcocho como pan. Son 172 gramos lo que pesan mis magdalenas. Ahora, que vuestro pan o vuestro bizcocho o vuestra magdalena pesa 180 gramos, no pasa nada. También lo podéis añadir. No os recomiendo que añadáis más cantidad de esa para que luego nos quede un pudín bien jugoso. Partimos lo que hayamos elegido, magdalena, bizcocho, pan, lo que sea, humedecemos bien y una vez este paso ya lo tenemos, es el momento de añadir la manzana. Una vez la manzana ya la tenemos añadida con el resto de los ingredientes, vamos a mezclar muy bien para que quede bien repartidos todos estos ingredientes que tenemos. Así, una vez ya lo tenemos, vamos a por nuestro molde. Vamos a ir repartiendo nuestra mezcla así para que quede, intentar que quede la misma cantidad de magdalena en mi caso y manzana por todos los lados. Ahí voy repartiéndola. Y una vez ya lo tenemos, está listo para colocar en una bandeja hasta para horno. Y este pudín se tiene que cocinar al baño María. Entonces, en este momento estoy añadiendo agua caliente. La cantidad es que veamos que hemos cubierto la base de nuestra bandeja, pero para que os hagáis una idea, yo estoy añadiendo en este momento 1 litro de agua caliente. Ahora nos lo llevamos al horno a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 40 a 50 minutos. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Mirad, el nuestro ha estado 40 minutos. Sabemos que está hecho, si pinchamos con un palillo, sale seco, vemos que nuestro pudín está hecho. Ahora que sale un poquito húmedo el palillo, nada, le vamos a dejar unos minutitos más dentro del horno. Vamos a dejar para poderle desmoldar que enfríe por completo. Y mirad, aquí os muestro que he querido haceros un poquito más para que veáis que si queréis hacerlo en postres individuales, perfectamente lo podéis hacer. Lo mismo que hemos hecho con el molde alargado, lo podéis hacer en flaneras como acabáis de ver. Ahora, una vez ya le tenemos completamente frío, vamos a despegar primero la parte de arriba, así como estáis viendo en la imagen. Una vez esta parte ya la tenemos, vamos a repasar bien las paredes para estar bien seguros de que tenemos nuestro pudding completamente despegado para poder desmoldarle. Ahí. Ahora vamos a por el plato o bandeja para emplatar nuestro pudding. Volteamos como si estuviéramos haciendo una tortilla. Y mirad, vais a ver qué maravilla. Ahora me entendéis porque es uno de mis postres preferidos. Está para chuparse los dedos. Mirad qué maravilla. Es que me encanta. Y encima muy fácil con ingredientes que solemos tener en casa y encima una parte de aprovechamiento. Os voy a desmoldar la parte del postre individual. O sea, los que vienen hechos en molde de flaneras. Ahí repasamos primero por la parte de arriba para despegar el borde y luego ya bajamos abajo, repasamos bien las paredes y lo tenemos listo para desmoldar. Cogemos el plato donde vayamos a emplatar, volteamos y este como es más chiquitito le tengo que quitar el aire. A ver, le cojo así la puntilla, ¿veis? Y ya cae solo. Como hace un poquito de vacío, pues entonces le sacamos un poquito el aire y cae solito, como habéis visto. Vamos a hacer otro para que le veáis. Desmoldamos, a ver, le cojo la puntilla, le quito el aire y cae. ¿Veis?
ya elegir la manera y forma que a vosotros más os guste o más cómodo a vosotros os resulte. Nada, he hecho el mismo paso, he echado en el fondo caramelo, el pudding y a hornear el mismo tiempo. Ahora os voy a enseñar cómo queda el corte por dentro, pero ya estáis viendo el corte del cuchillo. Esto es impresionante. Esto es un postre, vamos, de fiesta, de reyes, de dioses, de lo que queráis. Mirad cómo queda, mirad qué maravilla. El caramelo por arriba, la manzana asada como estáis viendo. Luego, por ejemplo, en mi caso, como he añadido magdalena, mirad cómo ha quedado la magdalena de jugosa, los trocitos de manzana. Buah, es que estoy salivando, es que está divino. Y para preparar esta receta vamos a necesitar 200 gramos de pan. Podéis utilizar el pan que os ha quedado del día anterior porque esta receta tiene la fama que es receta de aprovechamiento. Pero vamos, para mí es una receta de oro, una receta de dioses, vamos. Vamos a cortar nuestro pan en trocitos pequeños y una vez este paso ya le tenemos, a continuación vamos a preparar un caramelo. Vamos a colocar un cazo en el fuego y le vamos a añadir 150 gramos de azúcar y 3 cucharadas de agua. Una vez ya le hemos añadido el agua, no le vamos a tocar al caramelo ni le vamos a meter ningún utensilio. ¿Por qué? Porque así no corremos el riesgo de que el caramelo se nos cristalice. Añadimos la última cucharada y dejamos que el caramelo se haga solo. Para que veáis, no voy a apagar la cámara, la voy a pasar a cámara rápida para que veáis que no se mete nada en el caramelo y él solito se va a ir haciendo. Ahora, eso sí, hay que ir controlándole porque se hace muy rápido y si se nos quema no nos valdría. Mirad, ya ha cogido ese color dorado deseado, pues ahora en este momento vamos a apagar el fuego porque lo tenemos que mudar a nuestro molde y vamos a hacer nuestro pudding en un molde de 22 centímetros de largo por 12 de ancho. Añadimos el caramelo y lo vamos a añadir con mucho cuidado ya que es la quemadura más peligrosa que puede haber en cocina. Vamos a repartir el caramelo por nuestro molde con mucho cuidado, como os acabo de comentar. Ahí repartimos por la pared, por la otra pared, por los lados igual. Y una vez ya este paso lo tenemos, reservamos. A continuación, vamos a colocar una cacerola en el fuego y le vamos a añadir 1 litro de leche. A la leche vamos a comenzar añadiéndole sabor. Vamos a añadir 150 gramos de azúcar y la cáscara de un limón. Si queréis también podéis añadir la cáscara de naranja o cambiarlo y solamente añadir la cáscara de naranja o añadir los dos como os acabo de comentar. También le vamos a añadir una ramita de canela y vamos a dejar a fuego mínimo a que nos infusione la leche. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo la tengamos en el fuego, más sabor nos cogerá la leche. Entonces el fuego mínimo, más bien lentito. Le dejamos que comience a hervir. Y una vez ya ha comenzado a hervir, como estáis viendo en la imagen, ahora dejamos que suba un poquito para que coja más sabor aún. Ahí, ahora en este momento apagamos el fuego y ya fuera del fuego le vamos a quitar la cáscara de limón y el palito de canela que le había añadido. Le quito el palito de canela. Y una vez ya hemos hecho este paso, tenemos que añadir con la leche caliente y todo el pan que habíamos cortado. Ahí, que se esponje bien. Ahora, el siguiente paso es dejar enfriar la leche por completo. Una vez nuestra leche ya está totalmente fría y mirar cómo ha quedado nuestro pan, se ha bebido casi la mitad de la leche, pues ahora a continuación lo vamos a pasar a un vaso batidor. A ver, me voy a mudar el vaso aquí adelante para que se vea mejor. Ahora sí, mudamos
la leche y el pan en el vaso batidor porque nos toca triturarlo muy bien. Lo coloco en la máquina, tapamos y trituramos. Cuando este paso ya le tenemos, paramos la máquina y yo tengo aquí 6 huevos que ahora los vamos a añadir al vaso batidor. ¿Qué dificultad tiene este postre? Nada, cero. Ahora también en este momento vamos a precalentar el horno a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo. Añadimos los 6 huevos, ahí. De nuevo volvemos a tapar. Y de nuevo volvemos a mezclar. Trituramos bien. Y ya lo tenemos. Vamos a por nuestro molde. Añadimos nuestro pudín al molde. Y este pudín se tiene que hornear al baño María. Entonces tenemos que coger una bandeja o un recipiente que sea apto para horno porque tenemos que incluir el molde en él. Y en el molde que hayamos elegido, en la bandeja que hayamos elegido, como es en mi caso, le vamos a añadir agua caliente. Se la añadimos con cuidado de que no nos caiga en el pudín, y también comentaros que si no os gusta muy dorado el pudín, por la parte de arriba, cuando haya cogido el color deseado nuestro, le podéis colocar por encima un papel de aluminio para que no se siga dorando más. Una vez ya lo tenemos, nos lo llevamos al horno a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 40-45 minutos. Vamos a ir controlando. Y también os doy una segunda idea, que podemos hacer pudín en vasitos individuales. Añadimos nuestro caramelo, añadimos el pudín y lo horneamos igual que os acabo de comentar, al baño María. Me lo llevo al horno. Aquí acaban de salir, hemos pinchado, el palillo sale seco, lo tenemos. Si el palillo sale húmedo, lo dejamos unos minutitos más dentro del horno. Y para desmoldarlo tenemos que tener en cuenta que tiene que estar nuestro pudín totalmente frío. Si no está frío, ya os digo yo que se os va a partir cuando le desmoldéis. Entonces, hay que estar bien seguros que para desmoldarle nuestro pudín está totalmente frío. Y una vez ya lo tenemos frío, mirad cómo nos ha quedado. Queda perfecto. ¿Y qué complicación? Nada. Un postre perfecto, que seguro que este postre vienen invitados a casa a comer y seguro que sí o sí les va a encantar. Vas a quedar, vamos, como un rey. Le damos la vuelta. Y mirad, es que queda perfecto por todos los lados. Genial. Ahora os voy a partir un trocito para que veáis el bocado cómo queda por dentro. Nada, impresionante. Vamos a cortar. Y ya, el corte del cuchillo te está diciendo cómo es el bocado por dentro. Impresionante, es que me encanta. Mirad, aquí ya le tenemos. Os acerco un poquito la cámara para que se vea mejor. Queda un postre fácil, sencillo, con poquitos ingredientes, pero que es de agradecido. Vamos, mirad qué delicia, qué bocado. Una receta que sí o sí os recomiendo porque seguro que os va a encantar. Vamos a coger un trocito para que veáis cómo queda el bocado al cogerlo con la cuchara. ¡Ah! Impresionante. Y en esta receta vamos a comenzar preparando un caramelo. Vamos a colocar un cazo en el fuego y le vamos a añadir 150 gramos de azúcar. A continuación, yo aquí en este bol tengo agua que vamos a añadir 4 cucharadas al azúcar. 1, 2, 3 y la cuarta y última.
Ahora, para que el caramelo no se nos cristalice, no le vamos a meter ningún utensilio. Él solito se va a hacer. Ahora sí, tenemos que estar bien atentos porque el caramelo se prepara muy rápido. Una vez vemos que nuestro caramelo ya ha cogido un color dorado, rápidamente apagamos el fuego y vamos a añadirlo a nuestro molde. El pudding lo vamos a hacer en un molde de 22 centímetros. El mío es alargado, pero perfectamente podéis ser redondo, cuadrado, nada, el molde que tengáis en casa, pero teniendo en cuenta que sea ciego. Ciego quiere decir que no esté abierto por la parte de abajo y se pueda desmoldar, como por ejemplo con los aros. A continuación vamos a repasar con mucho cuidado el caramelo por nuestro molde. Os digo con mucho cuidado ya que el caramelo es la quemadura más peligrosa que puede haber en cocina. Tener cuidado también porque el molde, al estar el caramelo tan caliente, el molde también llega a coger mucha temperatura. Y ahora vamos con el aprovechamiento. En este caso podéis añadir o media barra de pan hecha a trocitos, o como es en mi caso, que yo voy a utilizar magdalena en este momento, y las voy a picar en trocitos bien chiquititos, porque luego tenéis dos opciones: o triturar el pudding para que no se note nada, o dejarlo entero. Yo en mi caso lo voy a dejar entero porque luego quiero que se note esos trocitos en el pudding. Una vez ya lo tenemos, reservamos. A continuación, vamos con el pudín. En una cacerola vamos a añadir 1 litro de leche que tengo aquí, pero de este litro de leche le voy a añadir nada, aproximadamente la mitad, porque luego tenemos que disolver los siguientes ingredientes y nos va a ser mucho más fácil y más cómodo no añadiendo la leche entera toda. A continuación vamos a añadir 200 gramos de azúcar. Y aquí tengo el preparado de flan que en otras recetas ya os enseñé la marca que yo utilizaba. Tengo en total 90 gramos de preparado de flan. Perfectamente, si no tenéis flan en ese momento lo podéis cambiar o por maicena o por fécula de maíz. La misma cantidad. Disolvemos, que no nos quede ningún grumo, y una vez ya lo tenemos totalmente disuelto, añadimos el resto de la leche que habíamos reservado. De nuevo vamos a mezclar un poquito, nada, con un poquito va a ser suficiente. Ahí, una vez ya hemos mezclado, encendemos nuestro fuego, ahí, y ahora sí, me le llevo al fuego, continúo dándole vueltas sin parar de remover porque corremos el riesgo de que se nos pueda pegar. ¿Por qué? Porque ya le hemos añadido el azúcar y todos los ingredientes. Entonces, una vez ya lo tenemos, que ya nos ha espesado, rápidamente lo sacamos del fuego y le añadimos lo que hayamos elegido, o la media barra de pan, o como en mi caso las 5 magdalenas. Ahí mezclamos bien, que esté todo bien mezclado. Y ahora en este momento es cuando yo os digo que si queréis podéis triturar. Yo lo voy a dejar entero porque al ser magdalena me gusta más llevarme esos trocitos de magdalena. Si fuera pan sí lo trituraría, pero al ser magdalena me gusta más así. Rápidamente lo añadimos al molde donde le tenemos preparado ya con el caramelo. Ya nos ha enfriado el caramelo, esperar que lo voy a coger de otra manera. Ahí aprovecho todo lo que tiene la cacerola, coloco un poquito. Y una vez ya lo tenemos a nuestro gusto, le vamos a dejar que baje la temperatura a temperatura ambiente. Una vez ya ha bajado la temperatura es cuando ya no lo podemos llevar a la nevera. Le vamos a llevar a la nevera hasta que esté totalmente cuajado, aproximadamente como unas 4 a 5 horas. Una vez ya lo tenemos, me lo llevo a la nevera. Una vez nuestro pudín ya ha cuajado, mirad, ¿veis? Se ha soltado de este lado, pero de este no se ha soltado. Entonces le voy a dar un ligero toquecito así como estáis viendo en la imagen para que el caramelo se reparta y él solito le va a despegar como quien dice. Mirad, ¿veis? Nada, con solamente despegar la parte de arriba, que es la única que no se me ha despegado de este lado. Mirad, ¿veis? ¿Notáis que está suelto? Pues ya es el momento de poder desmoldar. Ahora sí que estamos bien seguros para darle la vuelta en el plato donde vayamos a emplatar. Nada, giramos como si estuviéramos haciendo una tortilla y ¡voilà! Aquí le tenemos. Mirad qué maravilla. ¡Guau! ¡Qué bocado!
me encanta. Una receta fácil, sencilla, rápida, económica, de aprovechamiento. Ahora, que como decíamos al principio, un postre de estrella, nada, de 5, de 8, de 10, de las que queráis ponerle, porque es que esto encanta y le gusta a todo el mundo. Mirad qué maravilla, os acerco un poquito la cámara porque os voy a dar la vuelta entera para que le veáis bien por todos los sitios. Está impregnado en el caramelo. ¡Wow! Me encanta, es que es buenísima. Y encima que es de aprovechamiento, que por ejemplo tenemos pan duro, lo queremos aprovechar en esta receta, ideal. Magdalenas que ya se van a poner un poquillo así durillas, ideal. ¿Cuál es lo que me ha pasado a mí en este caso? Nada, un postre perfecto para cualquier ocasión. Ahora os voy a partir un trocito para que veáis cómo queda por dentro. Antes aprovecho todo el caramelo que me quedaba en el molde, porque esto no se puede perder. Mirad el corte del cuchillo. El corte del cuchillo ya te lo está diciendo cómo tiene que estar por dentro. ¡Guau! Mirad los trocitos de magdalena ahí. ¡Guau! Esto luego se moja con el caramelo y es una locura. No sé si se ve bien. Os voy a acercar un poquito la cámara. A ver, acercando la cámara porque quiero que veáis bien el corte, cómo queda por dentro. Nada, una maravilla. Muy fácil de preparar sin necesidad de tener horno. A ver, aparto esto para que se vea un poquito mejor. A ver, que me lo cargo yo por aquí esto. Así. Creo que os lo voy a enseñar desde otro ángulo para ver si se ve mejor. Mirad desde aquí. Mirad qué bocado, mirad como, qué es lo que os decía, según va cayendo el caramelo, la magdalena se va mojando, ¡ay! Queda impresionante. Nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque seguro que os va a encantar. Y ahora, como siempre, para todos aquellos que sois nuevos en el canal y aún no lo sabéis, también os podéis suscribir a mis otros dos canales, a Recetas de Casa LM, donde encontrarás una variedad de recetas saladas preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información os dejo todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora. Y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Live, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información que la tenemos en la parte de abajo del vídeo, os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. También si queréis echarle un vistazo al canal de mi hijo, ahí te vas a partir de risa, pasarás un momento divertido. Y ahora también recordaros que si activáis la campanita, recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. Me preguntáis muchos en los comentarios que si el suscribirse al canal es gratuito. Sí, el suscribirse a cualquiera de mis canales es totalmente gratuito, que ya no me salía, es totalmente gratuito. Y ahora sí os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así lo hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.